Y buenas mutantes y mutantas. Hoy os traigo otro cositas noob, muy fácil, muy sencillo. Al principio puede parecer un poco laborioso, pero realmente es algo muy fácil de hacer. Con un poquito de maña puede quedar muy chulo. Y es este monolito para hacer un marcador de objetivos. También lo podéis usar para hacer dentro de una escenografía, es decir, hacéis una ruina y le ponéis un monolito. La técnica es exactamente la misma, simplemente es la peana que le apliquéis al monolito. Así que si os parece, vamos al paso a paso. Bien, pues vamos a comenzar a hacer nuestro monolito, señalizador, como preferéis llamarlo. Necesitamos poliestireno, ¿de acuerdo? De este gris, normal y corriente, de este denso, de extruido, porque si hacéis con el de burbujas no va a salir nunca, es decir, ni lo intentéis, no os molestéis en hacerlo con ese. Entonces empezamos cortando un trocito, esto ya del ancho que queráis, y yo aconsejo hacer varias pasadas así, para que no pellizque. ¿De acuerdo? Intentar que quede, ¿veis? Un corte suave, limpio. Y una vez que ya lo tengamos así, pues ya vamos dándole la forma que nos interesa. Este, por ejemplo, está un poco doblado el corte. Pues el punto no está muy recto, pues lo enderezamos sin llevaros ningún dedo por delante. Aquí, por ejemplo, tendríamos una base, más o menos aceptable desde la que empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, a mí esto no me gusta cómo se ha quedado, pues vamos cortándolo. Vale, aquí pues más o menos ya va tomando la forma que nos interesa. Esta parte de aquí, muy importante, hay que lijarla, ¿vale? Pero al llevar aquí una especie como de barniz, la pintura no absorbe tanto como en el resto del poliestireno, entonces nos va a crear un cambio de tono en la pintura que se va a notar mucho, o sea, va a ser muy cantoso. Entonces lo mejor es con una lija fina, muy suave, para no dañarlo ni que pellizque. Lo retiramos. ¿De acuerdo? Para que se quede liso y sin imperfecciones. Y a partir de aquí ya pues le damos la forma que queramos. Yo, por ejemplo, quiero hacerlo así como si tuviese un pequeño capitel apuntado hacia arriba, pues más o menos abajo, porque también lo vamos a desgastar con una piedra, entonces tampoco es necesario que quede perfecto. Vamos en ángulo y aquí cortamos en ángulo de nuevo. ¿Veis? Aunque no queda muy bien, realmente no es un corte perfecto, pero ahora con la lija lo vamos suavizando y ya no se da tanto el efecto del corte, por lo cual no se nota que aquí está a una altura y aquí está en otra, ¿vale? Se va a disimular bastante más. Vamos ahora a lijarle todas las esquinitas, porque claro, esto representa algo envejecido. Si por ejemplo quisierais hacer algo bastante nuevo, pues con ponerlo tal cual así sería suficiente. Pero ahora lo que nos interesa es que parezca viejo, que parezca de un cementerio antiguo o de cualquier cosa, ¿vale? Un camino, un iconolito de un camino. Algo que lleva tiempo a la intemperie y que está por lo tanto desgastado. Entonces, principalmente hay que quitarle todo lo que pueda parecer en ángulo, ¿vale? Demasiado nuevo. Y en caso de que, por ejemplo, se hubiese pellizcado el poliestireno, como puede ser aquí, ¿vale? Pues lo lijamos un poquito para disimularlo, pero tampoco va a pasar nada porque luego vamos a darle textura con la piedra y se va a disimular bastante, no va a quedar ese efecto tan feo de pellizco. Vale, pues aquí ya tenemos el monolito hecho, un monolito rústico, o sea, una piedra vieja gastada del camino. ¿No ves? Que con eso lo que hacemos es que insinuamos ese efecto de que en su día era una pieza de marmolería, por ejemplo, algo que estaba cincelado, estaba bien, pero con el paso del tiempo se ha ido pues estropeando, ¿vale? O sea, simplemente insinuamos la forma original y así el efecto de desgaste es más visual. Vale, vamos a alisarle para no dejarle ninguna rebaba
que luego con el pintado se puede hacer. Y ahora vamos a empezar con la parte clave o complicadilla del proceso. Esto ahora lo que vamos a hacer es unas inscripciones. Yo os aconsejo no hacer ninguna inscripción previa en papel ni hacer nada concreto, al menos las primeras veces, o si lo hacéis una vez o dos, porque el problema del poliestireno es que tiende a engancharse, a pegar pellizcos. Entonces si hacéis cualquier tipo de caligrafía concreta o queréis poner alguna frase concreta, os va a costar bastante, ya que puede pellizcar y romperse un trozo y no quedaros bien y frustraros bastante. Entonces yo lo que hago es hacer letras al tuntún, por así decirlo, que parezca un idioma, casi único. Entonces en caso de equivocarnos, pues simplemente corregimos y le damos otra forma a esa letra y ya está. Entonces seguiría quedando bien. Yo os aconsejo, bueno, esto es un punzón de goma, que esto no pinche directamente a superficie, sino que la aplasta suavemente. Si no lo tenéis, lo podéis hacer con un si no lo tenéis, lo podéis hacer con un punzón de metal normal y corriente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con alguna letrita, por ejemplo. Vamos a insinuar una E, una V rara, que podemos terminar en una K, una V que la atraviesa con un palo, una U, vamos a ponerle una A. ¿Vale? Como veis, la inscripción con el punzón de goma no ha quedado pellizco, y si me hubiese, por ejemplo, equivocado, no me hubiese gustado cómo que me queda una letra, pues la hubiese podido corregir sin ningún problema, mediante que si es una letra como pueden ser las de nuestro alfabeto, si nos equivocamos, luego a intentar corregirla nos va a quedar rara y no nos va a quedar lo que a nosotros nos gusta. Entonces, como a fin de cuentas esto es para algo así como fantástico, pues puede estar escrito en élfico o en cualquier idioma con este tipo de algoritmos alfabéticos. ¿De acuerdo? Pues así podemos seguir todo lo que queramos. Vamos a hacer otra línea, por ejemplo, de inscripción. Agüita, el que dice que podéis usar cualquier algoritmo alfabético. Está bien escrito. Este que sabe vender. Simplemente buscando letras fáciles de hacer, que no arañen mucho el poliestireno. Como os fijáis, apenas hago presión, simplemente lo marco un poco. En el momento que haga más presión, voy a romper el poliestireno y se va a crear un efecto bastante sucio, que no es lo que nos interesa. Nos va a pasar como nos puede pasar aquí, que muerde y al sacarlo jode completamente el efecto, lo fastidia. Entonces pues hacemos otra letra, por ejemplo esta que me ha gustado, que es como una V con el palito en medio, pues la repetimos. El palito y terminamos con una especie de C. Voy a hacer el resto fuera de cámara porque se me están quedando un poco mal, porque claro, estoy escribiendo así de lado y no consigo hacer el resto. Y cuando tenga terminado os enseño el resultado. El truco de ese punzón es el mismo que en escultura, que cuando... Espera, que te pincho. ¿Ah? Aquí, en mi tocador mágico. Enciéndelo. Hostia, está lejos el enchufe. En escultura pasa lo mismo, que cuando intentas marcar una línea sobre la arcilla, si utilizas una herramienta con punta, pellizca y arrastra. Necesitas una que tenga la punta curva, para que la punta no llegue a rasgar, sino que la curva sea la que dibuje la línea. Otro truquito para aumentar el efecto ese de desgaste, de envejecido, lo que podemos hacer también es ceñirnos a hacer, cuando lleguemos a este punto, por ejemplo, bueno, como veis aquí he seguido haciendo letras, ¿vale? Una especie como de pi. Pero acércalo un poco. Esta que parece la letra pi, esto está ahí así muy élfica con los 3 puntitos muy rollosos en los anillos. Son letras al tuntún que puedo ir corrigiendo sobre la marcha si se me hunde el poliestireno, si veo que me muevo, si veo que me he alejado mucho. Entonces ahora lo que vamos a hacer para aumentar el efecto de desgaste es, en lugar de escribir todas las frases, vamos a escribir las tres últimas, por ejemplo, aquí 3 últimas letras, aquí 2 últimas letras, 2 últimas letras, 3 últimas letras,
Y después vamos a darle aquí un efecto de envejecido con la piedra, como si el efecto pulido que se consiguió en un principio para hacer las letras se haya ido erosionando con los años. Vamos a darle efecto con la piedra, ¿vale? Os voy a, por ejemplo, a mostrar aquí lo que vamos a hacer en toda la superficie. Con una piedra, le vais dando vueltas a la piedra para que no cree siempre el mismo patrón irregular y lo pasáis varias veces por una misma zona de las diferentes partes de la propia piedra. Entonces con esto vamos a crear que va a imprimir su forma irregular en el poliestireno, creando un efecto de piedra muy realista. Esto también es interesante hacer hincapié en las esquinas, por eso lo hacemos redondeado, porque si fuese una esquina cuadrada, al hacer presión se doblaría. Entonces al redondearla coge muchísimo mejor la textura sin plegarse el poliestireno y dando ese efecto rocoso. ¿Por qué he hecho este hueco? Porque para crear el efecto de desgaste que os he dicho antes, en esta zona de aquí vamos a marcar con la piedra, ¿veis? Para crear el efecto de que con el... Te se ha quedado guapo que te cagas, ¿eh? Con el tiempo se va... Con el tiempo... Hombre, eso luego se corta. Esto lo podemos hacer si, por ejemplo, hablando claro, nos cansamos y no queremos hacer todas las frases, pues le damos ese envejecido. O si lo queremos hacer realmente más envejecido, pues le da un efecto, o sea, realza mucho más el efecto de piedra vieja. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir por toda la superficie con la piedra. Importante ir dándole vueltas, ¿de acuerdo? Aplicarla con una forma, luego con otra, para que no quede un patrón repetitivo. Porque al ser una superficie bastante grande, al final se acaba repitiendo una parte concreta de la piedra y quita ese efecto natural que nosotros estamos buscando. Y aquí, importante, cuando tengáis una capa hecha y tengáis que hacer la opuesta, nunca la apoyéis en la mesa y hagáis presión, porque al hacer presión lo que vais a hacer es que vais a aplastar el poliestireno de aquí y vais a eliminar la textura que ya habéis creado en este lado. Entonces cuando lleguéis a este punto, lo mejor es que con la mano la cojáis y sigáis haciendo la textura. Vale, por ejemplo, aquí pongo esto, pues le pego la vuelta a la piedra y sigo creando textura. ¿Veis? Que es una textura de piedra mucho más desgastada, más vasta, y queda, la verdad es que queda bastante natural. Por la parte de arriba del capitel le damos otro toquecito. Y veis lo que os decía al principio, que no es importante tampoco cortarlo muy recto, porque luego al hacer este efecto realmente es imperceptible si lo hemos cortado muy recto, o sea, realmente no merece la pena hacerlo bien, por así decirlo, ya que luego lo vamos a arrugar con la textura de la piedra. Vale, pues como veis ya tenemos toda la piedra texturizada, como si fuese toda así, todo el poliestireno texturizado como si fuese piedra. Y aquí tenemos la inscripción, ¿de acuerdo? Que esto una vez pintado resaltará bastante la inscripción. Ahora lo que yo suelo hacer es pegarlo a una base de DM, de estas que venden en Next to Wall, para poder luego utilizarlo como marcador de objetivo, es decir, lo puedes poner en cualquier superficie. También le podéis hacer una base en DM, rebajarle los bordes y dejarlo más bonito, incluso hacerlo más escénico, ponerle una peanita esculpida en piedra. Pero bueno, yo en este caso, como era algo sencillito para hacer cositas que puede hacer cualquier persona, pues lo he hecho esto pues para daros un ejemplo. Algo muy sencillo, muy móvil y que cuando lo pongáis en la mesa no desentonará. Entonces a la hora de utilizar un marcador de objetivo no ponéis un dado, el típico dado, sino que lo colocáis y ya para empezar a cortar líneas de visión. Y bueno, es una pieza que realmente también se puede colocar en un diorama o donde queráis. La verdad es que sí que ha quedado que te cagas, ¿eh? Ahí, ahora sí. Bien, pues ahora vamos a proceder al pintado. Yo le he dado una imprimación en marrón oscuro. Este de hecho es de Titan Lux, marrón a secas. Me gustó porque era bastante oscuro. Y yo normalmente le doy una capa de marrón oscuro a la base, sobre todo para hacer piedra, suelos, todo ese terreno natural. Siempre le doy una base de marrón oscuro. ¿Por qué? Porque si le das un color gris oscuro o un color negro, le quita un factor, o sea, le quita ese rollo tan natural. Es decir, las sombras serían muy oscuras para ser piedra. Tú miras una piedra y rara vez es negro en el fondo. ¿De acuerdo? Suele ser pues de la suciedad que se va acumulando del polvo y tal, pues suele ser un color marrón oscuro o incluso un grisáceo amarronado. Vamos a proceder a pintarlo de una forma muy sencilla. Yo normalmente siempre lo hago en 3 capas de pincel seco y luego ya las luces máximas. Y vamos a empezar con una capa de pincel seco de un gris bastante oscuro. Primero aplicamos una gotita de blanco, ¿de acuerdo? Porque el blanco, por lo menos de este, es un color muy saturado. Y enseguida, ¿no ves? Una pequeña gota en comparación con la que había de negro,
y la ha aclarado mucho. Mira, aquí me ha ido un poco, vamos a aclararlo un poquito más. Vale, para el primer pincel seco yo normalmente lo que hago es blanco y negro. No, porque como es un color muy oscuro no me importa que quede más frío el color, porque al fin de cuentas es la base. Yo el pincel seco recomiendo, o al menos a mí me gusta hacerlo así, normalmente bastante seco, es decir, si la intensidad la doy dependiendo de las capas y las pasadas que haga. Prefiero tener que dar varias pasadas para que me quede el color que yo o el tono que yo quiero, a pasarme con el pincel demasiado cargado y que me estropee el efecto, entonces tenga que volver atrás o volver a darle una tinta o volver a darle la imprimación. Entonces yo aconsejo, o al menos como a mí me gusta trabajar, que quede bastante seco el pincel. Por ejemplo, aquí es que está muy seco. Vamos a darle la primera capa bastante intensa, ¿vale? Con muchas pasadas, para que vaya cogiendo bien el color gris de fondo, pero aún así en las grietas deje ese marrón oscuro. Con una pasada realmente apenas pinta, entonces le voy dando varias pasadas hasta que consigo el nivel de oscuridad que yo quiero. Si el pincel estuviera más húmedo, porque por ejemplo quisiera hacerlo de una forma más rápida, lo que podría pasar es que a lo mejor no lo he secado por una parte del pincel, se me ha quedado más pintura y no me he dado cuenta, o no he estado en contacto con el papel, y al aplicarlo, ¡pum!, me hago un restregón completamente gris que me obligaría a retroceder un paso, a volver a imprimarlo. Esto ya cada uno puede hacerlo como quiera, pero yo aconsejo, o al menos a mí me gusta, hacerlo así. Prefiero tener que dar varias pasadas a tener ese problema de que se me pegue un restregón y me estropee el efecto, luego tenga que disimularlo o no me termine de quedar como yo quiero. Ten en cuenta, esto es una técnica muy fácil, muy básica. Yo creo que todo el mundo conoce el pincel seco, y el que no lo conoce, ha oído hablar de él. Con la base de marrón vamos a aplicar un terracota. Bueno, este está muy seco ya. Este ya lo tengo un tiempecillo, y aparte cuando me lo vendieron ya estaba un poco seco, pero bueno, para este ejemplo nos puede servir. Aquí hacemos lo mismo, damos una primera capa con el pincel bastante seco, y si vemos que queremos más intensidad, pues solo tenemos que volver a darle más capas. Aquí hay que tener cuidado de no manchar lo que es la piedra, y vamos dándole. Otra parte buena que tiene el pincel seco también es que seca muy rápido, entonces realmente el pintado total no tenéis que esperaros a que seque, o sea, no hay que estar una hora esperando a que seque bien, sino que en unos 10 minutos, lo que te levantas y vas al baño, por ejemplo, seguramente la capa que hayas dado ya te ha secado. Si quiero un poquito más de intensidad, pues doy otra capa, porque si, como me he dicho, si en un principio hubiese aplicado más cargado el pincel porque lo quiero más intenso, lo que hubiese podido pasar es que estropeara el efecto porque diera un brochazo muy profundo y marcara también la capa base. Así que prefiero tener que dar otra pasadita. Incluso voy a darle otra más, porque aunque parezca que ya tiene contraste, cuando la piedra se nos quede más color más pedregoso, más claro, lo que pasará es que la tierra se verá más oscura. Entonces voy a aclararla un poquito más. ¿Veis? Ahí ya tiene el tono que me gusta. Esto, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es para evitar los brochazos. En esta superficie, al ser tan pequeña, no suele pasar, pero cuando estáis pintando superficies más grandes, si pintáis todo el rato en la misma dirección, lo que puede ser que se acaben marcando los brochazos. Entonces, para evitar eso, pintáis y donde veis que hay brochazos, simplemente dais pequeños restregones. No volvéis a hacer así, porque entonces vais a marcar una cuadrícula y aún así se van a ver los brochazos. Entonces, lo que hay que tratar es los brochazos que sean más visibles, difuminarlos hacia los lados. Tampoco hace falta detenerse demasiado, simplemente difuminarlo un poquito con más pincel seco, para que quede lo más natural posible. Bueno, y aquí ya tenemos la primera capa de luces del suelo. Ahora ya en lo que hemos hecho esto se habrá secado el gris de arriba. Voy a recuperar esto.
¿Con qué? ¿Con diluyente? Un poquito de diluyente, porque el agua lo separaría y el diluyente lo que va a hacer es lubricar. Volver a hidratar el color, ¿no? Sí, más que volver a hidratarlo es toda esta pasta que a fin de cuentas lo que le ha pasado es que se ha evaporado lo que es su medium, quedando pues la pasta del pigmento, ¿sabes? Pues es recuperar un poco de ese medium, añadiendo diluyente, que al estar preparado para mezclar los pigmentos en lugar de disgregarlos como el agua, pues lo que pasa es que claro, esto para que quede bien habría que darle una buena batida a la pintura, como cuando se fabrica. Pero... Bueno, hay que aguantarlo un poquito más, ¿no? Sí, hombre, por lo menos la pintura vuelve a estar otra vez un poco más, ¿sabes? Aunque no llega a estar... Hombre, porque me imagino que no la querrás líquida. No, es que eso solo se para el pincel seco, entonces... Sí, así ya se ¿Sabes? Ahí ya va recuperando un poco... Así por lo menos también se te mantiene más. O sea, por lo que dices tú, si la vas a utilizar para hacer pinceles secos y para temas de escenografía y tal, pues así ya te va bien. Lo que pasa es que si lo dejas más tiempo, pues lo que te acabará pasando es que... Exacto, se hará una piedra y ya no habrá forma de recuperar nada. Aquí por lo menos estás medio salvándolo. Y ya tenemos un tip dentro del Cosicas Noob. ¿Qué te parece? Te irás acostumbrando a que tiene que salir a poner su puntilla en tus vídeos. Sí, ya me acostumbro ya. Es el briconsejo. El briconsejo del Cosicas. No sé, ¿qué esperáis? ¿Que esto sea una democracia o algo así? Vamos a empezar a aclarar el tono de la piedra. Para ello, añadimos un poco de blanco a la mezcla. Un par de gotitas. Y, importante, añadimos una gota de terracota, ¿vale? Del color que hemos utilizado para la base. O si utilizamos solo el gris, al final lo que nos va a quedar es un gris muy metálico, muy artificial. Entonces con el terracota lo que creamos es un gris mucho más natural. Como veis ese color gris es bastante natural. Y aparte lo que hace es aunarlo con el tono que tenemos para la tierra. Porque a fin de cuentas lo que nos interesa es que la piedra parezca que es de esa zona, una piedra autóctona. Si vemos que este gris es bastante más claro que el que hemos usado antes. Y volvemos a lo mismo. Pincelito seco. Aquí me acaba de pasar lo que os explicaba antes. En esta parte del pincel no estaba bien seca y he pegado un brochazo. O sea que he podido hacerlo rápido con el dedo porque la pintura estaba bastante fresca, pero si te pasa por alto, pues luego se te queda ahí el manchurrón que no mola. ¿Vale? Como podéis ver aquí comparando este lado y este. Vale, y aquí ya vamos a empezar a resaltar las aristas. Hacemos un pincel seco así, directamente a la esquina. Vale, y cuando lleguemos a la zona de las letras, aquí lo importante es hacer todas las pasadas que necesitéis. Si necesitas 20 pasadas, 20 pasadas, pero no hay que apretar el pincel, para nada. Porque si apretamos el pincel corremos el riesgo de que la pintura entre dentro de la muesca de las letras y entonces luego cueste mucho que se lean o no se distingan bien y tengamos luego que darle un repasito con una tinta o un lavado de sombra. Entonces, para evitarnos eso y que sea más rápido, pues simplemente hacemos varias pasadas pero muy suaves, sin apretar. Vale, veis que ya se va elevando un poco el tono, pues seguimos. Aquí por ejemplo sí que podemos darle con un poquito más de ganas, pero aquí pasada tras pasada hasta que se eleve el tono hasta el tono que nosotros queremos, que nos interesa tener. ¿De acuerdo? Cambiando la orientación del pincel para que no se vean esos brochazos. Coge la pintura, pero no se mete dentro de los recovecos, entonces queda mucho más marcada la marca, o sea, lo que sería la letra. Aquí por ejemplo si yo pongo darle más fuerte, incluso aquí para remarcar donde la piedra se ha empezado a erosionar y el resto volvemos otra vez a darle suave. Pues ahora simplemente lo que hacemos es añadir un poquito más de blanco a la mezcla y si viéramos que queda muy artificial, como ya hemos dicho antes, le añadimos un pelín de terracota. Ahora bien, por ejemplo, este es el tono que está tomando, a mí me gusta, entonces vamos a darle el que será el último o el penúltimo, depende de cómo vea yo qué derrotero toma esto, pincel seco de gris.
¿Veis? Como veis, al ser más profundo el primer pincel seco, muchas más pasadas, se ve oscuro y crea un helado bastante suave hacia el color marrón de la base. ¿De acuerdo? Esto es una forma rápida, por ejemplo, podrías pintarlo todo de gris y después meterle tintas, meterle lavados, pero bueno, esto es una forma bastante más rápida y a fin de cuentas esto es un Cosica Snoop, más rápida y más sencilla, porque un lavado es más difícil de controlar, ¿de acuerdo? De hacer ese efecto. Volvemos a remarcar en los cantos. ¿Veis? Aquí viene la diferencia entre el tono que llevaba tomando esta parte y la oscuridad que teníamos aquí. Y aquí volvemos a lo mismo. Muchas pasadas, pero sin apretar el pincel para que no entre dentro de los recovecos. Y por ejemplo apretamos un poquito más en la parte donde se empezaría a romper la piedra para remarcarla. Y seguimos. Esto también nos ayuda a reforzar la sensación de que esto es una piedra que está trabajada y esto es una piedra que estuvo trabajada pero se ha deteriorado. Es decir, tiene más luces, por lo tanto más relieve la zona que está más bruta que la parte alisada, que es donde está el grabado de la piedra, ¿de acuerdo? Bueno, ahora como últimas luces, como he dicho antes, vamos a darle un pincel seco tanto a la base como a la piedra del mismo color. Yo siempre he usado como siempre la White Dwarf, como tanto hemos aprendido a hacer cositas. ¿En la qué? La White Dwarf. La White Dwarf, ¿es White Dwarf? Sí. La White Dwarf. Siempre era pues el típico pincel seco de hueso deslucido. En vez de gastaros un dineral en pinturas de Vallejo, de Game Workshop, de hueso deslucido, pues compráis un color marfil, que básicamente es hueso deslucido, y tenéis un bote enorme, por no sé si son 310 o por ahí. O sea que el color marfil es exactamente el mismo que el de hueso deslucido. Eso, o sea que hueso deslucido o hueso blanco cráneo o cosas así es el nombre comercial que le han puesto. Sí, suena como más épico. Sí. Vale, aquí el pincel seco sí que hay que darlo muy suave. Toda la monserga que he dicho antes sobre las varias pasadas y que sea muy suave, aquí hay que recumplirlo a rajatabla, porque como se te vaya, puedes hacer, o sea, esto es muy claro, como podéis comprobar, es un color muy claro respecto al de la piedra, entonces como paséis un poco, estropeáis muchísimo el efecto. Entonces, empezamos dando muy suave con el pincel muy seco. Ahí. Y así vamos marcando las luces máximas. Esto se podría hacer con blanco, en caso de que no lo tuvierais, pero el blanco es que es un color demasiado fuerte, es demasiado vibrante. Entonces lo que hace es que crea unas luces muy potentes que oscurecen demasiado lo demás. Entonces yo por eso aconsejo hacerlo con este color marfil, como si fuese un blanco sucio, suave, con mucho cuidado de no dar un brochazo y estropear todo lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Veis cómo se van remarcando bastante más las letras con estas últimas luces? Ahora aquí como ya casi no me queda pintura, sí que puedo permitirme darle un poquito más de prisa, porque ya sé que pase lo que pase no me va a hacer un brochazo porque está prácticamente seco el pincel. ¿Veis? Ahora remarcan mucho más las letras, remarcan mucho más el efecto de erosión sobre la parte pulida. De acuerdo, y ahora cuando pintemos pincel seco aquí en la base, unirá todo con las luces máximas, entonces no desentonará, sino que formará todo parte, pues de, como es obvio, del mismo suelo, del mismo tipo de terreno. ¿Vale? Ahora con el pincel muy seco, que ya le vamos dando las zonas que más queráis iluminar, la parte alta, aquí arriba, y ahora pues lo mismo pero a la base. ¿Veis? Y ya queda todo unido. La tierra se me ha ido un poco. Por ejemplo, aquí se me ha ido un poco. ¿Veis? Pues lo que hacemos es que secamos bien el pincel y difuminamos por los lados. ¿Veis? Y así ese puntazo que se me ha ido pues se queda bastante más disimulado. ¿Vale?
Yo en mi caso podéis ponerle la vegetación que queráis, musgo, césped por todo, o sea, rodeado completamente de césped. Yo en este caso voy a ponerle, como siempre suelo poner, de la mezcla esta de bosque que ya os enseñé a hacer en un cositas anterior, voy a poner un poquito de césped. Entonces marco todo el contorno de la piedra, porque supuestamente es un sitio en el que nadie suele pisar, nadie se acerca tanto con los pies a una piedra. Vale, marco un cordón alrededor desde el que luego voy proyectando manchas irregulares para crear un patrón más natural, ¿de acuerdo? Si queréis, en las partes de fuera pues también podéis poner algún puntito. Cuando echéis la mezcla esta de bosque que os enseñé a hacer, como las hojas pesan más que el césped, o por lo menos caen antes, yo siempre empiezo a echar, ¿veis cómo aquí cae demasiado? Siempre empiezo a echar fuera de la pieza y ya cuando ya está, hay un flujo constante de césped, pues ya me acerco a la pieza y ya la rodeo. Ahora está un poco raro porque está la cola fresca, pero bueno, luego se quedará. Vale, y ahora para rematarlo, esto ya es completamente opcional, podéis ponerle del turf este, de la esponjita esta, ¿vale? Pequeños trocitos para simular matorrales, pues en algunos puntos que vosotros veis que lo pide el modelo, ¿no? Por ejemplo aquí a mí pues me apetece, veo que quedaría bien, pues le pegáis uno con un puntito de cola blanca, otro por aquí, siempre intentando ponerlo cerca de las rocas, de las grietas y todo eso, porque claro, la naturaleza, si os fijáis cuando vais por el campo, los matorrales siempre tienden a crecer en las grietas o cerca de las rocas, donde el viento normalmente no los puede arrancar, o vamos, en el sitio donde las semillas pueden germinar, ¿de acuerdo? No es como la hierba, que es algo rastrero, o sea, que es muy corto y puede arraigar en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Incluso, si queréis reforzar más la sensación de envejecido, en algunos puntos de la propia piedra podéis poner un puntito, ¿de acuerdo? Como puede ser ahí, como puede ser aquí abajo, por ejemplo. Simplemente un par de puntitos. Y así reforzamos pues esa sensación de abandono, de que en las grietas pues han ido metiendo plantas. Ya empezamos. Aquí tenemos ya la pieza completamente terminada y pintada, ¿veis? Con césped, sus matorrales. También vendría bien poner alguna hierba alta, pero bueno, es que ahora mismo aquí no tenemos en el taller, no se puede poner, pero se podría poner. Pues esto de hecho se me ocurrió viendo un documental sobre el antiguo Egipto, que salían los grabados de los jeroglíficos, y vi que en muchas de las partes la arena, o incluso afuera hacia una esquina, que ahí el viento no da tanto, pero en la otra cara sí que iba pasando con el paso del tiempo y el viento creaba ese tipo de erosión comiéndose parte de los dibujos. Entonces me pareció una muy buena forma, o sea, se apreciaba bastante bien el paso del tiempo, entonces a la hora de aplicarlo a cosas así, pues me pareció una muy buena forma de dar ese efecto de envejecido, sobre todo en la parte baja, que es donde se suele acumular la humedad, y cosas que puedan hacer más daño a la ropa. Y otra cosa que tengo que decir es que todas las cosas que yo haga en mis cositas noob, tanto el monolito como otras que hagan en un futuro, van a ir directas a la caja de botín. Es decir, si eres patrón, o sea, en los sorteos de la caja de botín, cada mes te podrás llevar una de las cosas que hagan en los cositas noob. Así que ya sabéis, alistaos en el ejército mutante. Bien.
Bien. Bien.